Mi primer invitado es John Subinas. Él es doctor en Sociología y Antropología, miembro del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. Ellos acaban de publicar un estudio que se llama Impacto del coronavirus sobre conducta y opinión pública. John, bienvenido a Next Noticias. Buenos días. Buenos días, encantado de estar esta mañana con vosotros para compartir el resultado de nuestras encuestas, porque no es una encuesta realmente, son varias encuestas que hemos realizado durante la pandemia, Sí. en los meses de marzo, junio y ahora de enero. Enero. Veo, por ejemplo, y me llama la atención, que los panameños veamos la corrupción como el principal problema ahora en enero, por encima de la desigualdad, por encima de la educación y por encima de, obviamente, la reactivación económica. Sí. Sí, eso es sorprendente. De hecho, desde marzo, que planteamos por primera vez esta pregunta durante la pandemia, ha subido 20 puntos la Sí, sí. corrupción. Esto nos lleva a pensar, bueno, Sergio Rendón, que es un compañero del centro, está investigando en profundidad esta problemática y sí que debemos entender la corrupción con más profundidad de lo que solemos entender. Es decir, si utilizáramos la metáfora médica de los síntomas y la enfermedad, los síntomas evidentemente es aquello que en Panamá se denomina el fuego vivo, la corrupción política, algunos casos, pero realmente desde el centro entendemos que la corrupción tiene una raíz más profunda. Por ejemplo, yo cuando entré en el centro de investigación, la administradora me decía que lo que define en Panamá a las personas no es quién eres, sino quién conoces. Es decir, la base de la organización social está centrada en los capitales relacionales, en quién conoces y quién no conoces. Y en una sociedad con las tasas de desigualdad tan grandes, eso genera mucha frustración porque solo unos pocos llegan a acceder a esas redes. Sí. Entonces, la corrupción no podemos entenderla exclusivamente como estos casos que son de escándalos y todos estos mal manejos de los fondos públicos, que desde luego es una parte de la problemática. Sí, pero Pero hay que entender la problemática que es más profunda. hay que entender, obviamente, tú hablas de la profundidad. Por ejemplo, los panameños, según el estudio, consideramos el segundo problema la desigualdad y en tercer lugar la educación. Es decir, ¿nace la corrupción debido a la desigualdad o es la desigualdad una consecuencia de la educación? Porque no olvidemos que un país desigual tiene unas élites que hacen lo que quieren y no le importa con el resto. Efectivamente. Este es uno de los puntos que también trabaja el centro, la relación de la opinión pública y la desigualdad. Y nosotros entendemos que la desigualdad, aunque suele entenderse exclusivamente por la distribución de ingresos, nosotros lo entendemos como una asimetría de poder. Claro. ¿Y en una asimetría de poder en qué sentido? En una democracia todo el mundo tiene que tener una capacidad de defender sus intereses y sus intereses básicos, entender y ser competente socialmente, es decir, poder ejercer tus derechos de forma... cuando hay tanta asimetría de poder es muy difícil ejercerlo y entonces ahí es donde consideramos que hay que poner el foco. Está el ingeniero José Blandón con nosotros, John. Bueno, aquí está, que quiere hacerte una pregunta. Buenos días. Buenos días, John. En primer lugar, para felicitarlos por darnos un instrumento de análisis que nos permita abordar en una forma más sistemática y científica la realidad política del país. Pero para eso quisiera hacerte la primera pregunta. ¿Podrías explicarnos la metodología con que se obtuvo esta información? ¿Qué fue Sí, esto? claro. ¿Fue una encuesta? ¿A quién se encuestaron? ¿En qué área se trabajó? Para poder tener una idea y qué margen de error en los números tenemos. Perfecto, sí, yo encantado. De hecho, creo que esto es una clave importante. Las encuestas es un procedimiento sofisticado y complejo. Entonces, Claro. yo creo que hay que explicar bien hasta dónde pueden llegar las limitaciones. Bueno, estos son 3 encuestas online que se han realizado es una encuesta no probabilística. Es decir, no todas las personas tienen las mismas posibilidades de ser entrevistadas, debido a que es una encuesta online y no todo el mundo tiene el mismo acceso a este tipo de herramientas y de tecnología. Entonces, nosotros hemos ido identificando cuáles eran los perfiles mayoritarios y para compensar estos déficits que tiene la herramienta, hemos utilizado técnicas complementarias. Hay una técnica que se llama muestreo bola de nieve.
Es decir, utilizar entidades sociales, organismos, con una serie de personas en Facebook que respondan a ese perfil, perdón, en Facebook, en WhatsApp y en otra serie de redes, y distribuirlo. Esa distribución se hace a personas que son anónimas, es decir, yo no sé quiénes son, de tal manera que es totalmente neutral la técnica complementaria. ¿Por qué? Porque en encuestas no probabilísticas que no tienen un marco muestral, Sí. pues ¿qué ha sucedido? Que mayoritariamente lo que es la zona de tránsito y las personas con unos ingresos mayores han tenido un mayor peso en la participación y en la contestación de la encuesta. Entonces, hemos tenido que utilizar otra serie de herramientas para compensar ese desfase. Una pregunta ahora también en el marco metodológico, porque esto quizás la mayoría de la gente pasa por alto el marco metodológico, y para mí lo más importante de una encuesta siempre es mirar el marco metodológico. Al tú decirnos que esta es una encuesta que no tiene el marco probabilístico, lo que me estás diciendo en la práctica es que esto es una encuesta a la que tú no le puedes calcular el margen de error. Eso es. Eso es. No se puede calcular el margen de error. Déjeme hacer la pregunta. Entonces, ¿quiere decir que yo puedo catalogar esta encuesta como una encuesta más de carácter cualitativo que cuantitativo? ¿Podría ser? ¿Podría ser? Yo diría que tiene un carácter descriptivo, pero es importante también tener en cuenta que en términos de representatividad sí tiene cierto nivel de representatividad. ¿Por qué? Y ahora voy a explicarlo. Nosotros hemos tomado, hay una cosa que son los parámetros, que son los datos poblacionales y censales, y los datos estadísticos. Nosotros, por medio de estas herramientas, lo que hemos conseguido es igualar algunos de los perfiles a los parámetros poblacionales. Es decir, el parámetro que es edad y género lo hemos equiparado totalmente. Es exactamente igual que los parámetros poblacionales, por lo que en términos de edad y de género tendría cierta representatividad. Para nuestra audiencia ahora, si tú me tendrías que hacer un resumen a nuestra audiencia de los 4 hallazgos más importantes, por ejemplo, el nivel teniendo las limitaciones que ya nos has explicado, el nivel de cómo valoran la gente que respondió a este estudio, cómo valora la gestión del gobierno en este problema de la corrupción y la pandemia, cómo valora la situación económica, cómo verá el futuro. ¿Cuál serían los hallazgos más importantes que tú podrías señalar? Es que antes de eso, John, quiero, porque tiene que ver con lo que está, y es la siguiente pregunta, porque ustedes hablan cómo califican la actuación de los siguientes actores, y después del Gorgas, los supermercados son los mejores valorados. Pues un poco a la mitad de tabla los medios de comunicación, y el gobierno marca 11%. ¿Ese crees que sea la valoración del gobierno en esta coyuntura, o puede también traspolarse a ser el índice de popularidad del gobierno hacia ahora mismo en enero? Sí. Bueno, yo creo que todas las instituciones públicas, a excepción del Instituto Gorgas, han perdido un apoyo tremendo. Tanto el gobierno, ministerios, pero la oposición política tampoco podría estar muy contenta. Tengamos en cuenta que la Asamblea tiene una aprobación del 4% y los partidos políticos una aprobación del 3,5%. Es casi inexistente la aprobación a los representantes políticos. Hay una crisis de representación y esa crisis se ha agudizado con la pandemia fuertemente. Entonces, esto es francamente preocupante. Habría que, quiero decir que indudablemente hay que hacer una evaluación crítica de la acción de gobierno, pero hay que ver que también es generalizable a todas las instituciones públicas. Porque ha habido una caída importante desde marzo a ahora, tanto del Seguro Social como del Ministerio de Salud, pero también veo que es un momento en el cual pareciera que los panameños estamos dando palos de ciego, porque ni siquiera los líderes religiosos están dentro de los mejores valorados, es decir, están incluso por debajo de los medios de comunicación. Sí, es un tema, ese es realmente un dato sorprendente, porque Panamá es históricamente un país religioso y los líderes han ocupado un lugar preferencial en la valoración, ¿no? Y en estas encuestas, incluso diría que desde marzo ha empezado la bajada de valoración de los líderes religiosos. Está pasando algo
Decían algunos líderes religiosos y algunos pastores que eso posiblemente sea producto del distanciamiento social, es decir, que ellos trabajaban a nivel parroquia, comunidad, en sus centros religiosos y no están pudiendo atenderlos porque están, bueno, realmente la estructura religiosa, este tipo de liderazgos, desde luego no están adaptados a las nuevas tecnologías, que es la manera de llegar a la población. Y ellos pues plantean esa cuestión. De todas maneras, es una cuestión para analizar, porque es francamente llamativo que la valoración, digamos, estaríamos entre un 60, más de un 60% de la población valora, o de nuestras muestras, nuestras mediciones, valoran de forma negativa a los líderes religiosos su desempeño durante la pandemia. Don José. Estudiando América Latina en general y ahora en particular Panamá, estos hallazgos que tú nos estás planteando dentro del marco de tu metodología, si tú te fijas en Perú y en Ecuador, el nivel de desconfianza en la estructura política se ha incrementado en forma exponencial, en virtud de que también hay otra realidad, que no sé cómo lo miras en el estudio, que es el papel de las redes sociales en la formación de la opinión pública. La velocidad con que corre la mentira en las redes sociales es 6 veces mayor que con que corre la verdad. Entonces, una parte importante de la población se ve afectada. Y solamente se informa por mentiras. Por redes sociales, en donde la mentira es el elemento fundamental. Eso pasó en los Estados Unidos, eso ha pasado en nuestra América, pero cuando tú despejas polvo y paja, eso no quiere decir que los partidos políticos, que la iglesia, que las estructuras hayan desaparecido del mundo. Eso lo que quiere decir es que bajo la coyuntura actual, bajo las premisas actuales, bajo la medición que estás haciendo, hay una realidad afectada por el manejo de la comunicación que llega a las masas. ¿Podría ser? Desde luego, quien tiene más capacidad de incidir en redes sociales tiene una posición privilegiada en esta situación. Eso no cabe duda. Y si ya lo tenía antes de la pandemia, ahora más. Entonces, lo que poderes tradicionales, poderes fácticos tradicionales, que se suele llamar, no lo digo en términos despectivos, sino es como se habla en ciencias sociales, como esta iglesia, pierden poder. Eso es poder y capacidad de influencia, desde luego. Claro. Eso es así. Y hay otra serie de... pero es verdad que las redes sociales también han generado más fragmentación de este poder. Es decir, curiosamente, los medios de comunicación en Panamá han perdido muchísimo espacio y generan mucha desconfianza. Nosotros hicimos una encuesta presencial que no es comparable, pero al menos en términos descriptivos sí es interesante recuperar. Los medios de comunicación tenían un 60% de valoración positiva y durante la pandemia han perdido, muchísimo. Y es más, durante el desarrollo de la pandemia han perdido más. Desde marzo han perdido 30 puntos. 30 puntos. ¿Eh? Otra cosa que me llama la atención es que por primera vez los panameños vemos el futuro con pesimismo. Es decir, somos unos optimistas por naturaleza, hemos visto siempre el futuro mejor que el presente y por primera vez lo estamos viendo, el presente mal, pero el futuro peor. Sí, eso es una de las cuestiones, por decir, más negativas una de las cuestiones más negativas de nuestros resultados. Es casi unánime la percepción y la opinión de que sí estamos mal, pero vamos a estar peor. Vamos a estar peor durante un tiempo largo. Y eso realmente quiere decir que hay casi generaciones que lo van a tener muy complicado de aquí a unos años, lo cual es un elemento negativo. Pero por poner una luz en todo este panorama tan oscuro, quiero destacar que en nuestras mediciones se ha producido un efecto escalera en la valoración de la democracia y la importancia de la democracia. Sí, veo que escalera que va subiendo, ¿no? Pues sí. En la última medición se aprecia claramente que cada vez hay más personas que entienden la democracia como el sistema más importante para la organización social y la resolución de los problemas, y el diálogo y el escuchar a las diferentes posiciones, la forma de salir de los grandes problemas, ¿no? Yo creo que eso es 8 de cada 10 panameños lo entienden así. Lo entienden así. Esto, en esta coyuntura
eso es realmente una luz, ¿no? Igual, Una luz en este túnel. igual que la mayor parte de los panameños han entendido y están de acuerdo con los encierros, los confinamientos, también han estado de acuerdo con la vacuna, a pesar de todo lo que se está diciendo en fake news sobre las vacunas, la mayor parte está diciendo sí me la voy a poner. Y me llama la atención también el tema de solidaridad. A pesar de la difícil situación, los panameños no hemos perdido ese pensar por el mal de los demás. Mm. La solidaridad ha sido un elemento fluctuante, entonces siempre ha estado bajando, subiendo, los que piensan más solo en ellos mismos que en los demás y los que piensan en los demás. Hemos visto que han sufrido diferentes fluctuaciones, o sea que realmente lo único que desde marzo sí que se aprecia un crecimiento en las personas que piensan en los demás. Entonces yo creo que eso... Hablaba en otros foros hablábamos de la irrupción de iniciativas ciudadanas solidarias en barrios que se habían olvidado, es decir, comedores populares, gente que se comparten diferentes cosas. Ya existen experiencias de autoorganización para ayudar a los vecinos. Ya tenemos incluso registros de este tipo de iniciativas. Esto quiere decir que hay un elemento de solidaridad que está emergiendo. No es tan visible, esta serie de cosas no son noticia, pero sí lo hay, ¿eh? Sí, y cada vez tiene mayor presencia. Referente a la cuarentena, sí quería decir que aquí es un elemento muy fluctuante. Sí. Durante la encuesta hemos hecho un seguimiento de cómo iban los resultados. Es decir, y la variable que más cambiaba era esta. Cuando llevamos, por ejemplo, 1000 respuestas, estaban prácticamente empatados. Ahora nos quedamos con 1199 casos, creció un poco más los que estaban a favor, pero posiblemente si hubiésemos seguido, hubiese seguido cambiando. Bueno. Entonces, esto sí es importante. Cuando las diferencias son tan escasas, sí, y ha habido una fluctuación durante la recogida de información, quiere decir que esto no es una opinión que está clara. Los panameños no están a favor de las medidas de distanciamiento y las restricciones, pero las cuarentenas absolutas hay una parte de la población que es crítica. Otra va variando en función de los resultados de contagios y de muertes, ¿no? Pero es un tema que es controversial. No, hay un debate en la sociedad. Bueno, John, tú como sociólogo... Y ya lo último, sí, perdón. Sí. Quería decir lo último de las vacunas, pero es que no... No, claro. Decir que en el Instituto de Massachusetts de Tecnología hizo una encuesta a nivel toda Latinoamérica para ver el nivel de personas que se iban a poner la vacuna. Panamá está en el lugar, con nuestros porcentajes, estaría en los lugares más altos. Digamos que estaba Uruguay, que era el que menos era favorable a ponerse la vacuna, y Brasil el que más. Y entre medio hay muchos países, ¿no? Panamá estaría con 74.5 entre de los países que más favorables están a la vacuna. Y el nivel de confianza en la vacuna también es bastante alto. Lo digo porque esto es otro elemento que yo creo que es muy positivo, sí, y en este contexto hay que poner en valor las herramientas. John Subinas, doctor en Sociología y Antropología. Como sociólogo, ¿este estudio qué te dice? ¿Cómo seremos tan distintos los panameños post-pandemia de lo que éramos antes? Yo creo que vamos a ser más distintos. Por una parte, indudablemente la pandemia incluye elementos que han transformado la realidad. Pero por otra parte, nosotros vemos que también la pandemia ha hecho más visibles elementos que eran menos visibles, ¿no? Uh-huh. El tema de la educación, pues nos hemos dado cuenta que los terribles déficits que había con el tema de la educación online, y creo que no éramos tan conscientes de ello. Y los déficits en acceso a la salud, había una serie de elementos que no eran tan perceptibles, era un país que llevaba un ritmo de crecimiento económico muy alto, y estas cuestiones y estas dimensiones tan importantes en la construcción social, en la armonía y en la paz social, pues no eran elementos que tuviésemos tan en cuenta. Ahora los vamos a tener en cuenta y los vamos a tener en cuenta a más. O sea, la salud y la educación van a ser son dos preocupaciones importantes y van a serlo más. Bueno, John Subinas, gracias.
investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS. Bueno, vamos. Muchas gracias.